casi que no nos hemos estado reuniendo, ya en mi mente se olvidó un poquito de sus bellos rostros, sus nombres. Nada, viendo a los hijos de Adrián y ya están muy grandes. Digo, wow, lo que pasa, el tiempo pasa volando, ¿verdad? Hermana Teresa, sí, ahí estamos. Gracias por estar con nosotros. Le invito entonces a que vayamos a la Escritura, Hechos capítulo 19, versículo número 1. Si lo tiene, lo voy a esperar para que usted se ubique y podamos iniciar leyendo la Escritura de esta manera. Hechos 19:1. Dice la palabra: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ese es referente a lo que quiero dejar acerca de lo que las promesas de Dios que dejó para cada uno de nosotros, del bautismo con el poder del Espíritu Santo. Miramos en este pasaje cómo Pablo ve a ciertos discípulos que habían creído en Jesús, pero que ellos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y eso lo podemos entonces entender plenamente cuando vamos al libro de los Hechos en el capítulo 1, versículo 4, que dice la Escritura que estando juntos los discípulos posteriormente iban a ser apóstoles, pero en ese momento eran discípulos de Jesús. Dice la palabra que los discípulos, junto con otros, no solamente los apóstoles, sino otros discípulos que estaban ahí con Jesús, estaban reunidos, estaban ahí junto con Jesús y estaban reunidos, y Jesús tuvo que entonces hablar con ellos porque les iba a dar una promesa, pero también un mandamiento. Jesús le dije que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu Santo, de la cual Él les había prometido que iba a venir del Padre. Y Él comienza a hablarles a los discípulos diciendo, igual como Pablo les habló a los discípulos de Éfeso, Jesús mismo les habla entonces también a los discípulos diciendo: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vuelvo a decir, los discípulos habían estado con Jesús, habían creído a Jesús, pero también habían creído en Jesús. Pero Jesús tenía que ascender a los cielos, tenía que ir para que entonces se cumpliera la promesa que Él les estaba haciendo a los discípulos, que Él se tenía que ir para que entonces el Espíritu Santo descendiera y viniera sobre cada uno de ellos. Y entonces Jesús, al momento de ascender, antes de irse, cuando estaba presente con los discípulos, les dijo: pero van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dicho y hecho, las promesas de Dios se cumplen. Dice que entonces ellos estaban todos unánimes juntos. Una de las cosas que observo es que ellos siguieron estando juntos, pero no solamente juntos, estaban unánimes, estaban en unidad, estaban ahí juntos orando. Y de repente vino el tiempo de Pentecostés, cuando entonces dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados.
Ese era un momento que ellos nunca se iban a imaginar, que de repente, donde ellos estaban unidos, reunidos, en unidad, orando, sentaditos, esperando la promesa, dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y eso es lo que uno vive en ciertos momentos. Uno puede llegar a un lugar y puede sentir un ambiente diferente, pero cuando se siente algo opuesto, que se siente una paz, algo que uno puede decir, wow, aquí se siente algo hermoso, se siente la paz, es cuando está la misma presencia del Señor. Dice que ellos estaban sentados unánimes juntos, perseverando, y de repente comenzaron a sentir que la atmósfera, el ambiente comenzó a cambiar, y por eso empezaron a sentir algo diferente. Y era que el Espíritu Santo comenzó entonces a moverse como un viento que soplaba recio. Pero también dice la Escritura, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y eran lenguas que se repartían como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Otra experiencia. Primero, ese estruendo, como un viento recio, el mismo espíritu. Después, el fuego, como lenguas, asentándose sobre cada uno de ellos. Miren cómo habla la Escritura acerca de cómo es el Espíritu Santo. Como un viento recio. No es que el Espíritu Santo sea el viento, sino como un viento. Pero también como fuego. No es que sea el Espíritu Santo fuego, sino como un fuego. Al igual que Jesús, cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, dice la palabra del Señor que cuando Jesús había sido bautizado, vino el Espíritu Santo sobre Jesús como paloma. No es que el Espíritu Santo era una paloma, sino como paloma, dando un símbolo, un significado diferente. A veces nosotros podemos decir que el Espíritu Santo es una paloma. No, el Espíritu Santo es como una paloma, representando paz, representando esa quietud del Espíritu Santo. Entonces es como fuego, es como un viento, es como una paloma. Lo cierto es que esas son unas experiencias que estaban viviendo los discípulos, tanto los discípulos como también Jesús vivió esa experiencia cuando el Espíritu Santo vino sobre cada uno de ellos. Y dice la palabra que entonces todos los que estaban reunidos habían creído y había sucedido algo en ellos, de tal manera que ellos comenzaron a perseverar unánimes en el templo. Cada día ellos partían el pan, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Creo que es el resultado cuando el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros. En este caso, cuando el Espíritu Santo vino sobre cada uno de los que estaban ahí reunidos, dice que estaban juntos. Anteriormente estaban juntos, pero ahora siguieron perseverando juntos, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Pero algo diferente, también estaban y mantenían y compartían todos lo que ellos tenían, pero por sobre todo dice que había una alegría y tenían sencillez de corazón. No hay nada más hermoso que tengamos un corazón sencillo y un corazón humilde delante del Señor. Pero solamente lo podemos tener y podemos hacer las cosas con humildad y con sencillez de corazón cuando el Espíritu Santo viene sobre cada uno de nosotros. Y ellos entonces tenían esa actitud con un corazón sencillo, tenían alegría, tenían el favor de todo el pueblo, porque el pueblo alrededor miraban su sencillez, miraban su unidad, miraban cómo ellos compartían el pan juntos en sus casas, cómo ellos celebraban, y cada día cuando se reunía había una alegría, un gozo cuando ellos se reunían. Pero pasó algo, dice la Escritura, que vino la persecución. Qué hermoso entender, mi hermano, que nosotros como pueblo del Señor nos hemos mantenido unidos, pero también nos hemos mantenido juntos. Que es el Espíritu Santo que continuamente nos sigue manifestando ese amor en nuestra vida, y por ende entonces el resultado de nuestro corazón produce ese contentamiento, ese gozo, que perseveramos para mantenernos en unidad,
pero también permanecer juntos, de seguir testificando y hablando de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Pero el Señor lo conoce todo, que no solamente tenemos que estar unidos juntos en un sitio, en un solo lugar, sino que podemos también comprender y entender que el Señor quiere que transmitamos esa libertad, eso que nosotros hemos recibido, que es la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y dice que ellos estaban juntos, pero tuvo que venir una persecución. Yo creo que, hermano, en la etapa que estamos atravesando, referente al coronavirus, yo creo que es parte de lo que nosotros podemos tomar como bendición. No es que el coronavirus sea una bendición, sino que Dios lo transforma para bendición para nosotros. De poder entender que podemos nosotros seguir unidos, juntos, porque esto no nos ha, el Espíritu Santo no trae desunidad, el Espíritu Santo no divide, el Espíritu Santo siempre va a traer unidad en nuestra vida, ¿verdad que sí? Pero podemos ser esparcidos, pero siguiendo manteniendo la unidad entre nosotros. Como en este momento estamos unánimes, estamos juntos, ¿verdad? Aunque esto haya venido, no nos ha traído esa separación, esa desunidad, nos ha traído la unidad. Estamos juntos, pero vamos a ser esparcidos para comenzar a proclamar lo que Jesús hizo. Y esto es lo que estaba pasando en este momento, que los discípulos todos estaban gozando porque habían recibido el Espíritu Santo, estaban llenos del poder del Espíritu Santo, habían creído en Jesucristo, y vino una persecución y entonces todos fueron esparcidos, excepto los apóstoles. Y cuando ellos fueron esparcidos, dice la Escritura que entonces comenzaron los que fueron esparcidos a hablar la palabra del Señor, y comenzaron a hablarla en Samaria, porque se tenía que cumplir lo que Jesús les dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y en esa persecución los discípulos comenzaron entonces a hablar del Señor, y uno de ellos fue Felipe, que comenzó entonces a hablar la palabra en Samaria. De tal manera que cuando Felipe comenzó a hablar, toda la gente, dice la palabra que Felipe empezó a hablar la palabra en Samaria, y la gente unánime comenzó a escuchar atentamente a lo que Felipe estaba enseñando. Es interesante ver cómo la gente, así como los discípulos anteriormente estaban unánimes, juntos, y recibieron el poder del Espíritu Santo. De esa misma forma, cuando Felipe comienza a predicar la palabra, dice que los de Samaria estaban atentamente, pero estaban unánimes, escuchando atentamente lo que Felipe decía. Y dice que entonces, cuando Felipe comenzó a enseñar, comenzaron a ver los grandes milagros, señales y prodigios que Dios estaba haciendo a través de Felipe, que los paralíticos estaban siendo sanados, los cojos, pero también aquellos que estaban endemoniados estaban siendo libres, eran completamente libres, y había una gran alegría, pero sobre todo dice la Escritura que había gozo en aquella ciudad. ¿Puede imaginar? En Jerusalén había al comenzar la iglesia en Jerusalén, la iglesia se regocijó y todo Jerusalén con ello. Pero también ahora, cuando el mensaje del evangelio fue predicado también a Samaria, ahora esa ciudad recibe el mensaje, recibe a Jesús, recibe y ve la liberación, ve la salvación, ve la sanidad. Pero también mira que hay un gran gozo en esa ciudad. Tenemos que, hermano, permitir que Dios siga ministrando nuestra vida y creer a lo que Dios dijo de la promesa del Espíritu Santo, para que a través de nosotros estas ciudades se llenen de gozo y de alegría. Necesitamos el gozo y la alegría del Espíritu Santo, no solamente en nuestra familia, sino también en cada ciudad. Como en este caso, puede imaginar, mi hermano, no puedo, al escuchar esto, ver que la ciudad de Samaria también estaba escuchando la palabra, pero también esa misma ciudad estaba con el gozo del Señor. Pero ¿qué sucede? Dice la palabra que había ahí un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia,
en esa ciudad. Y dice que por mucho tiempo este Simón había engañado a la gente, haciéndose pasar por alguien grande, por algún poderoso, que de tal manera cuando él hacía sus magias engañosas con mentira, dice que el más pequeño hasta el más grande estaba atento de lo que él enseñaba, de lo que él hacía. ¿Puede imaginar de esta persona, el Simón, llamado Simón, que era mago, hacía magia? Y toda la gente, los niños, gente adulta, estaba atento a lo que este mago enseñaba o hacía. Y los engañó por mucho tiempo. Pero dice la Escritura que cuando llegó Felipe y comenzó a enseñar la palabra del Señor, y ellos comenzaron a ver algo opuesto y diferente a lo que hacía este mago, comenzaron ellos atentamente a escuchar a Felipe. De tal manera que comenzaron a entregar su vida al Señor y comenzaron a bautizarse. ¿Y sabe qué pasó? Que el mago, al mirar lo que estaba pasando, él también creyó. También creyó en Jesús y recibió la palabra que Felipe le había enseñado y recibió a Jesús como Señor de su vida. Pero también dice que se bautizó en aguas. Un cambio radical. La ciudad había cambiado. Ya no había un mago, ahora ya era un ex mago convertido al Señor Jesucristo. Pero dice la palabra que el mago estaba ahí viendo a Felipe, y donde iba Felipe iba el mago. Y estaba ahí atónito de lo que Jesús hacía a través de Felipe. Viendo cómo Felipe oraba y la gente se liberaba. Cómo Felipe oraba y la gente se sanaba. Cómo Felipe hablaba y la palabra llegaba a cada creyente y la palabra hacía efecto y se convertía. Cada palabra que él hablaba del evangelio, la gente lo creía y recibía y aceptaba a Jesús. Y él se quedaba atónito, se quedaba y decía, ¿qué está pasando? Pero los apóstoles que estaban en Jerusalén escucharon que en Samaria se había predicado la palabra y que habían recibido la palabra. Y dijeron, vamos, tenemos que enviar a Pedro y a Juan, para que Pedro y Juan les hable y también les diga que hay una promesa, que ellos tienen que recibir el Espíritu Santo. Porque Felipe había anunciado el evangelio, había señales, se habían bautizado, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y llegó entonces Pedro con Juan, vieron lo maravillas que estaba pasando y comenzaron ellos entonces a orar y a hablar para que los que estaban en Samaria, los nuevos creyentes que habían recibido a Jesús en Samaria, también recibiesen el Espíritu Santo. Y dice que cuando llegó entonces Pedro y Juan comenzaron a orar por los nuevos creyentes en Samaria. Y dice que cuando ponían las manos sobre cada uno de ellos, el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo vino sobre ellos. Y puede imaginarse, ¿verdad? Ahí estaba Simón, el que era mago, viendo que los de Samaria estaban siendo bautizados, que se quedó sorprendido. ¡Wow! Viendo cómo el Señor estaba cumpliendo sus promesas, de que todos estaban siendo bautizados. Y yo quiero remarcar esta verdad. Quiero dejarles esto en su corazón, referente a lo que es el Espíritu Santo, de cómo nosotros podemos ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Primeramente, creer en Jesús. Dice que los discípulos, antes de ser apóstoles, estaban con Jesús, literalmente andaban con Jesús, físicamente andaban con Jesús. Pero ellos no habían recibido el poder, no habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Habían creído en Jesús, le habían creído a Jesús, estaban con Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo. No fue hasta que Jesús se fue para que recibieran la promesa del Espíritu. Cuando Jesús se va, entonces viene el Espíritu sobre ellos y son llenos del Espíritu Santo, que comienzan a recibir poder y hablar nuevas lenguas y profetizaban, ¿verdad? Pero también lo que sucedió en este caso de Samaria, que los apóstoles, ellos tuvieron esa experiencia y dijeron, bueno, Felipe anunció, pero tenemos que saber que hay una promesa para los samaritanos. Tenemos que ir allá para que ellos también sepan
que también la promesa del Espíritu Santo es para ellos. Y van y oran y viene el Espíritu Santo también sobre de ellos. Y la base que nosotros tomamos como el mensaje de Pablo, Pablo hizo lo mismo. Por eso es que Pablo, cuando va a Éfeso y se da cuenta que había discípulos que habían creído en Jesús. Y ellos, Pablo les dijo, ¿ustedes han creído en Jesús? Sí, creemos en Jesús, pero ¿han recibido al Espíritu Santo? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y ahí entonces Pablo comienza también a orar por ellos. Y viene el Espíritu Santo sobre los que estaban en Éfeso. Es importante nosotros entonces entender que necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos creer que el Espíritu Santo es para todo aquel que cree en Jesucristo. Al momento de que usted cree en Jesús, se bautiza, usted tiene una promesa que no es para alguien solamente. Dios no tiene excepción de personas. Dios hace esa promesa para todo aquel que cree en Jesús. Si tú depositas la fe en Jesús, te bautizas, estás atento y dispuesto y creyendo que Dios te llena con el Espíritu Santo. Esa promesa es para ti, para estar lleno del poder del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Saber de que hay esa promesa de tener esa experiencia con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué Pablo también tenía esa inquietud de que los discípulos de Éfeso fueran llenos con el Espíritu Santo? Porque también él tuvo esa experiencia. Dice la palabra que Pablo fue el causante, fue el que persiguió a la iglesia del Señor. Él decía conocer a Dios, pero en realidad no lo conocía. Y dice que él comenzó entonces a perseguir a la iglesia del Señor. Y cuando iba camino a Damasco, se encontró con el Señor Jesucristo. El Señor lo encuentra y le dice, Pablo, ¿a quién tú persigues? Y dice, no, pues él pensaba que estaba persiguiendo a los cristianos. Él dice, me estás persiguiendo a mí. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dice la Escritura que Pablo tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y en ese momento él cree en Jesús. Y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le dice, entra a la ciudad de Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Y él se queda ahí en Damasco, pero para eso queda ciego. Él comienza a orar y Dios le habla a Ananías, un discípulo que estaba en Damasco, y le dice, Ananías, ve a este lugar, y ahí se encuentra Saulo. En ese momento era Saulo, y él está en este momento orando. Ve y ora por él y pone las manos sobre él para que reciba el Espíritu Santo. Note bien cómo es la importancia de nosotros saber que el Espíritu Santo es una promesa del Padre para todo aquel que cree en Jesucristo. Pablo creyó en Jesucristo, tuvo esa revelación, ese encuentro con Jesús. Comienza a orar y viene Ananías, se presenta ante Pablo y le dice, hermano Saulo, vengo a orar por ti, porque Jesús me envió. El Señor al cual te encontró en el camino me ha enviado a que ore por ti. Y dice que ahí estaba, puede imaginar qué lindo el momento, estando ahí Saulo, esperando que Ananías orara por él. Y cuando comenzó a orar, dice que se comenzó a ver porque había quedado ciego. Y en ese momento fue lleno del Espíritu Santo. Tanto los apóstoles como los creyentes en Samaria, como los discípulos en Éfeso y como Pablo, fueron llenos del Espíritu Santo solo por creer en Jesús. Ahora, tenemos que hacernos esta pregunta, ¿para qué? Primeramente, ¿para quién es el Espíritu Santo? Es para todo aquel que cree en Jesucristo. Es una promesa de Dios para todo aquel que cree en Jesús. Pero ¿para quién? ¿Pero para qué o qué función hace y es el Espíritu Santo para nuestras vidas? Porque nosotros oímos que Jesús dijo, y recibiréis poder. Cuando venga el Espíritu Santo
sobre ustedes. ¿Recibiréis qué? Poder. Eso podría ser una razón por la cual nosotros decir, oh, el Espíritu Santo es para que tengamos poder. Sí, pero ese poder, ¿para qué lo vamos a usar? ¿Cómo es que vamos a permitir que ese poder se manifieste en nuestras vidas? Recuerden al mago o al ex mago llamado Simón, que estaba viendo lo que Dios hacía con Felipe y dice que estaba siempre con Felipe, viendo lo que Dios hacía a través de Felipe, sanando, liberando, ¿verdad? Convirtiéndose almas al Señor. Pero después que vienen Pedro y Juan y comienzan a orar por las personas para que recibiesen el Espíritu Santo, ahora ya no la vida de el Simón ya no estaba enfocado ahora en Felipe, estaba enfocado ahora en Pedro y Juan. Al ver que cuando Pedro y Juan ponían las manos sobre los creyentes de Samaria y descendía el Espíritu Santo, inmediatamente el mago o el ex mago dice, yo quiero eso. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Ahora escuche. Tenemos que ver los motivos, que los motivos sean correctos. ¿Por qué quiero al Espíritu Santo? El mago, cuando miró a Pedro y a Juan, miró que todos los que estaban recibiendo el Espíritu Santo, cuando ellos ponían la mano, se quedaba sorprendido. Entonces él no permitió, creo yo, que se le pusiera la mano porque él no estaba lleno del Espíritu Santo, pero estaba impidiendo a que el Espíritu Santo no viniera sobre él. Fue hasta que él mismo se acercó con Pedro y Juan y les dijo, hey, yo también quiero ese poder. Y les ofreció dinero, creyendo que el poder de Dios se obtiene con dinero. Y Pedro y Juan le dijeron, el dinero perezca contigo. Vemos que en prisión de amargura vemos que estás y tu corazón no es recto delante de Dios. Ahí podemos entonces comprender para qué o qué función tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Sí, para recibir poder, pero ¿poder para qué? Es para que el poder de Dios comience a cambiar y transformar nuestra vida y nuestro corazón. Para que nuestro corazón sea recto delante de Dios. Que haya rectitud. El único que puede cambiar nuestro corazón y lo puede hacer recto es el poder del Espíritu Santo. Podemos creer en Jesús. Dios nos perdona. Dios nos restaura. Pero también podemos bautizarnos. Pero creo que hay un proceso. Que cuando nosotros creemos en Jesús, Dios nos perdona en ese instante. ¿Cuántos saben eso? Que cuando creemos en Jesús sentimos ese descanso. Confesamos nuestros pecados y digo, wow, me siento ligerito, nunca habías vivido esta experiencia. Y de repente dicen, no, viene el bautismo y tomas esa fe, ese paso de fe en bautizarte en obediencia a lo que Jesús dijo, ir y bautizados y nos bautizamos y también, wow, una experiencia nueva. ¡Hey! Pero falta algo, falta la promesa. Falta la promesa que es para ti, para mí, de estar bautizados con el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu, el que nos empodera. No solamente para testificar, no solamente para hablar de Jesús, para permitir que el Espíritu Santo, el que estuvo en Jesús, comience entonces a transformar, comience a obrar internamente en nuestra vida, nuestro corazón. Que nuestro corazón esté alineado a la voluntad de Dios. Que nuestro corazón esté alineado a la palabra del Señor. Que no busquemos el querer aparentar que somos poderosos cuando realmente no lo somos. Me doy a entender. Mire las motivaciones que tenía este mago. Quería el poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que cuando él pusiera las manos, todos vieran, ¡oh, qué autoridad! ¡Qué poder tiene ese hombre! ¿Verdad? No estamos para nosotros creer que somos poderosos. El poderoso es el Señor. Y es el que Él puede hacer y transformar nuestra vida desde lo interno a manifestarse en lo externo. Por eso es que Pedro y Juan le dijo, tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete.
Y él dice, ya se quedó atónito ahora de lo que las palabras que habían dicho. Oren, hablen, oh Dios, por mí para que no suceda lo que ustedes me dijeron. Pero ellos ahí no podían hacer nada, era la decisión de él. ¿Sabe? Nosotros tenemos que ser responsables de nuestras decisiones, de lo que hacemos. Nadie va a poder hacer cambios en ti, Dios lo hace. Y si Dios te está hablando, que cambies y pongas tu corazón recto delante del Señor y sabes que está mal lo que hiciste, es que hacías lo que haces, lo que estás haciendo con un corazón con motivaciones incorrectas. El Señor no te habla para señalarte, juzgarte, condenarte, sino para alinearte a su voluntad, para que puedas hacer lo recto delante del Señor con motivos no egocéntricos, sino con motivos correctos, que va a hacer un bien a otros, no un mal o algo para que tú te lleves te lleves la gloria del Señor. No, es para que el Señor se lleve la gloria y para que puedas glorificar cada día a Dios en y a través de tu vida. Eso es lo que el Señor quiere, depositar y derramar de su Espíritu Santo en nosotros para que nosotros continuamente podamos ser empoderados y podamos ser guiados, podemos ser instruidos, podemos ser enseñados por Él y decir, solamente el poder de Dios puede alinear mi corazón en la voluntad de Él y en la palabra de Él. ¡Wow! Hermoso, ¿verdad? ¿Cuántos queremos al Espíritu Santo? Hoy es un momento muy lindo para que lo tengas. Es una promesa para ti. Hace un tiempo, ya pasaron años, y me meditaba en esta porción de la Escritura. Tenía yo como 2 años de convertido, y me encontré, estábamos en unos estudios bíblicos, y había un hermano en la fe. Y de repente estábamos platicando de todo lo que estaba sucediendo, lo que Dios estaba hablando, haciendo. Y en la plática sucedió algo que él dijo, no, es que esa persona a mí no me cuadra. Le digo, no te cuadra. No me cae bien. ¿Por qué? Estaba haciendo excepción de personas porque era de otra cultura, de otra nación. O sea, no le caían bien. En pocas palabras, ustedes no se escuchan, a mí no me caen bien los guatemaltecos, ¿verdad? No, a mí no me caen bien los salvadoreños. Y yo me escuché cuando dijo él, no me cae bien esta persona y todo. Yo tenía 2 años, no sé cuántos él ha tenido, pero cuando voy a la Escritura, me doy cuenta cuán importante es permitir que el poder del Espíritu Santo esté en nosotros, no solamente en nosotros, sino sobre nosotros. Que esté sobre nosotros. Una cosa es que tengamos el Espíritu porque la palabra del Señor dice que Él nos ha sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, pero también el Espíritu tiene que estar sobre nosotros. Sobre nosotros. No nosotros sobre el Espíritu, sino el Espíritu sobre nosotros. Que el Espíritu tenga completamente, o nosotros rindamos completamente nuestra vida a Él, para que Él pueda entonces hacer plenamente y con libertad su voluntad en y a través de nosotros. ¿Me doy a entender? Que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque miro a Pedro. Dice la Escritura que había un hombre llamado Cornelio. Dice que este era un hombre temeroso de Dios. Hacía limosnas, ayunaba y oraba siempre a Dios. Mire, él no conocía a Dios en su plenitud, en su esencia. Y Dios, como vio que Cornelio oraba, Dios vio que Cornelio ayunaba y vio que oraba con toda su familia y continuamente era un hombre de oración, pero él no tenía la salvación. Tuvo que entonces enviar un ángel. Y vio un ángel en visión. Puede ver un hombre que no conocía a Dios en esencia, ver a un ángel que se le aparece y el ángel le dice, ¿sabes? Ve a tal lugar y vas a encontrar a Pedro, llamado, que es en Simón. Hazlo venir porque yo voy a depositar y voy a poner mis palabras en él para que él hable mis palabras y tú las recibas. Y Cornelio envía a 3 hombres para que fueran a la casa de Pedro y Pedro viniese. Y mientras estos 3 hombres van a la casa de Pedro, donde él estaba siendo hospedado,
dice que Pedro estaba allá orando y de repente vio una visión. Y Dios le da una visión donde le habla y dice, van 3 hombres que vienen a buscarte. Dice que el Espíritu Santo le habló a Pedro y le dice, vienen 3 hombres a buscarte. No dudes, ve con ellos. ¿Por qué es que Pedro pudo ser sensible a la voz del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como él estaba lleno, el Espíritu Santo lo guió y le iba también a enseñar. Estaba lleno del Espíritu Santo, pero también iba a ser guiado por el Espíritu Santo. Él sabía a dónde ir y con quién ir. El Espíritu Santo le habló, van a venir 3 hombres y vas a ir con ellos y vas a hablar mis palabras. Y mientras ellos iban, junto con Pedro, dice la palabra que entonces Pedro comenzó a abrir su boca. Comenzó a hablar la palabra del Señor. Y mire, Cornelio era un centurión, era un romano, era un italiano. No era judío, no era samaritano, era un gentil. Y estaba ahí, y cuando entonces comienza Pedro a hablar la palabra del Señor, dice que ellos comenzaron a oír atentamente a las palabras que Dios había puesto en Pedro y comenzaron a creer en Jesús. Comenzaron a depositar su fe en Jesús. Y de repente, al estar ahí juntos escuchando la palabra del Señor, dice que descendió el poder del Espíritu Santo que cayó también sobre la casa de Cornelio y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Puede imaginar? Y cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, ahí Pedro dijo, ay, 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 ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe? Para los judíos, los gentiles o los samaritanos o los italianos, otro tipo de cultura, nación, eran perros. Y Pedro tenía esa mala imagen, especialmente del pueblo romano, de los romanos, porque en ese tiempo ellos eran esclavos. Y él dice, no, ¿cómo voy a ir con esa gente? Y luego ese es italiano, romano, no, ¿qué voy a hacer? Y el Señor tuvo que obrar, hablar en su corazón. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Para qué y por qué tenemos, o Dios quiere que el Espíritu Santo venga y esté sobre nosotros? Para que Él gobierne, nos enseñe, nos guíe, nos muestre lo que hay en nuestra vida. Porque continuamente en este caminar, mi hermano, solo el poder del Espíritu Santo puede cambiar y transformar, no el corazón del mundo, el corazón nuestro. A veces queremos que el mundo cambie y el Señor cambia, el Señor dice, no, es que necesito primeramente cambiarte a ti, porque es a través de ti que yo puedo manifestar mi poder y mi amor. Lo hice con Pedro. Pedro negó al Señor antes de estar lleno del Espíritu Santo. Una vez lleno, habló del Señor, pero obedeció al Señor y fue enseñado por el Señor. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. No para aparentar y llegar a, como ahorita en este púlpito, y decir, hey, a ver, ¿cuántos quieren el Espíritu Santo? Recibe, recibe. Y creyendo que yo soy el que doy la unción. ¡No! Es usted el que puede creer y tener fe que Dios le da el Espíritu Santo. Ahí sentadito. Dice que estaban sentaditos y vino el Espíritu Santo. Igualmente, este momento, si tú deseas, si hay un despertar, un anhelo de querer tener esa comunión con el Espíritu Santo, permite, abre tu corazón, créele al Señor que esa promesa es para ti. Sé lleno del Espíritu Santo para que tu corazón siempre sea recto y vaya alineado a la voluntad y a la palabra de Él. Y para que continuamente tú puedas ver los cambios, que hay cosas que tú desconoces, que a veces piensas que no son malas, que aparentemente no son mal, pero ante los ojos de Dios no es correcto, es incorrecto y está mal. Al nosotros tener y decir, tal persona no me cae bien, hay algo que tenemos que cambiar. Y no lo vamos a poder hacer sin el poder y la llanura del Espíritu Santo. Pedro lo entendió y dijo, ahora entiendo que para Dios no hay excepción de personas. Dios ama a todos por igual. ¿Y quién soy yo para no amar a estos que Dios ha mostrado que los ama y que también los ha llenado
con el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Yo voy a orar en este momento. Si tienes fe y puedes creer que el Espíritu Santo en este momento viene en tu vida, y si lo quieres recibir, si lo crees, si lo quieres recibir en este momento, ahí donde estás, permíteme orar y tú simplemente dale libertad y permite que a través de la fe que has puesto en Jesús, esa promesa se cumpla en tu vida. Padre, te doy gracias por la palabra que depositaste en mi vida y que tu palabra es vida, es eficaz. Oro por los que hoy estamos reunidos. Estamos juntos, unánimes. Y venimos, Padre eterno, con el deseo de cada día conocerte. Y te vamos a conocer, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Ahí en este momento abrimos nuestro corazón y recibimos tu promesa. Recibimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, que tenga el control de nuestra vida y que podamos cada día ver los cambios internos, cambios que necesitamos hacer para seguir viendo tu gloria y manifestarla a otros. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor, por tu gracia y por el poder y la unción de tu Espíritu Santo, que lo llena todo y lo es todo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Qué lindo estar lleno del poder de Dios, ¿verdad? No permita que su vida se vacíe. Vacíese de otras cosas, pero no se vacíe de Dios. Permita que el Espíritu Santo siempre lo mantenga lleno del poder de Dios. Amén.